Doctor en economía y también, por supuesto, docente universitario. Lo presentamos a alguien que lo hemos molestado en otras oportunidades, Mariano Tapatá. Buenas tardes, gracias por atendernos. Y bueno, ¿de qué manera se perjudica el Banco Central con esta medida? ¿O se perjudicaba si vendían en cuotas las agencias? Buenas tardes, Valeria y Fernando. A ver, ¿de qué manera se perjudica? Es verdad que el turismo, o sea, el turismo emisor, la gente que se va a otros destinos, genera compra de dólares que debilita las reservas. Entiendo la preocupación del gobierno. La pregunta es ¿por qué las reservas son tan bajas? Tal cual. Y a lo mejor la respuesta está en que el nivel de equilibrio del dólar o del precio del dólar está muy barato hoy en día. Estoy hablando del oficial, porque cuando uno viaja al exterior compra a valor oficial más el impuesto, etcétera, pero es más barato que lo que conocemos como el dólar blue. Y esta medida, según el ministro Culfas, es para cuidar los dólares que tiene el Banco Central. Por un lado, ¿sirve la medida? Y por otra parte también consultarle si esto no podría generar que en algún momento el Banco Central le retenga las cajas de ahorro en dólares a las personas. Bueno, son dos respuestas. No sirve para reordenar la economía del país. El objetivo es muy parecido al objetivo del cepo, y es hacer más larga en todo caso la agonía, pero que no sea tan drástico, sin un plan económico que cambie la forma de ver de los agentes económicos la relación entre la inflación y el tipo de cambio. No creo que haya ningún cambio, solamente puede alargar, de la misma manera que el cepo alarga los problemas económicos en Argentina. No es una solución. Qué buena respuesta esa. Se viene que entonces una suba del dólar inminente, ¿no? No necesariamente, porque justamente por medidas de política pasadas el gobierno demuestra que busca, en vez de a lo mejor la solución que un economista diría del mercado, busca automáticamente todas las otras posibles soluciones. Y por ejemplo, hay una medida que, si bien salió en los medios, no repercute tanto en la gente, informó a los bancos que tienen que devolver o tienen que darle al Banco Central los dólares sobrantes que tienen. No tiene nada que ver con los dólares de los depositantes, sino que son los ahorros de los mismos bancos, ¿sí? Y eso es claramente una medida que a lo mejor otro tipo de gobierno evitaría, y trataría de preguntarse más, hacer un diagnóstico mejor de cuál es el problema de por qué tenemos tan pocas reservas. Pero al tener pocas reservas, Mariano, ¿es justamente lo que ocasiona que suba el dólar? Bueno, claro, porque cuando uno tiene pocas reservas, la gente se está preguntando en algún momento, claro, por eso digo que es inminente. Ya nos lo explicó, en algún momento si uno tiene muy pocas reservas, lo que tiene que hacer es que el dólar sea más caro. ¿Sí? Hoy en día el precio del dólar no se fija en un mercado libre, eso es el mercado del blue, pero el mercado oficial está justamente al 50% de lo que diría el mercado liberado, ¿sí? Claro. Y bueno, convalidar eso tiene un problema, porque Argentina no es que tiene un problema solamente del dólar, sino que el déficit fiscal persistente con la falta de endeudamiento hace que la emisión financie esos déficits. Y cuando tenemos un contexto inflacionario, jugar o cambiar el precio del dólar de un día para el otro puede exacerbar la inflación. Entonces, entiendo al gobierno todas las preocupaciones, pero nunca intentan corregir de raíz o la raíz del problema. Simplemente es una suma de parches. Bueno, tenemos pocos dólares, evitemos que se gaste, evitemos que la gente viaje. Y con esta lectura también se podría pensar en la posibilidad de que el dólar oficial emparde un poco al dólar blue, digamos que de 100 se vaya un poco una cifra más cercana a los 200. Lo normal es que justamente si el gobierno estuviese tomando medidas más encaminadas a corregir el problema de fondo, por ejemplo, es una política monetaria consistente para reducir la inflación, una política fiscal consistente, la misma medida de a lo mejor ajustar el precio del dólar podría hacer que el dólar blue baje. Entonces convergen los dos precios, pero no necesariamente a 200, puede ser mucho menos. Tal cual. ¿Sí? El hecho de que el dólar blue o el dólar ilegal o el dólar de la gente, digamos, que necesita comprar, ¿sí?, esté tan alto, es por todas estas
inconsistencias que muestra el gobierno y desconfianza de los agentes económicos. Más allá de esto que se nota que es un parche tremendo, ¿no? Por cómo estamos los argentinos, también hay contradicciones, porque, por ejemplo, siguen las restricciones de la venta de carne que hubiera servido para que ingresara un montón de dólares al país, sobre todo al Banco Central, ¿no? Por supuesto, porque siguen la misma lógica. La lógica es, el precio de la carne está cara, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si no pueden exportar la carne, va a sobrar carne en el mercado interno y va a bajar el precio. Esa lógica económica no está mal, pero las consecuencias son mucho más, como decimos los economistas, de equilibrio general. O sea, uno pone un parche en el mercado de la carne, prohibiendo exportar solo para que abunde la carne en el mercado interno y entonces baje el precio o no suba tanto, pero está mandando las señales erróneas a los inversores. Un inversor es básicamente alguien que está decidiendo cuánta hacienda quiere tener para el año que viene. Tal cual, Y si me cierran mi mercado, probablemente en vez de tener hacienda prefiera tener dólares en el colchón. Tal cual. Y no ingresan dólares al Banco Central, que es lo peor también, ¿no? En el largo plazo, claro, bueno, la medida acá fue para evitar la inflación y tiene un impacto en el dólar. Lo mismo pasa con frenar la suba del precio del dólar. Lo hacen para que no suba la inflación, pero tiene un impacto en el mercado del dólar. Claro, justamente también se busca, por otra parte, que en comparación con la medida relacionada a la carne, que los turistas acá, o por lo menos los argentinos, hagan un turismo interno, hagan el turismo dentro del país para que también esto genere un poco de mayor economía o movimiento en las economías de cada una de las provincias. Sí, eso está perfecto y hay un montón de políticas que se pueden hacer, por ejemplo, bajar impuestos al turismo, pero son políticas más directas y menos, ¿cómo puedo decir?, que tienen un objetivo claro, y es bajarle los costos al proveedor de servicios turísticos en Argentina. Claro, a los grandes operadores. Claro, no hay ningún problema con eso, pero ahora lo que está pasando es casi al revés. El turismo interno no me parece que no tengo los indicadores, ni mucho menos, que vaya a salvar la otra falencia. Claro. Exactamente, lo más probable es que los precios del turismo interno se disparen, porque ya lo vimos con el previaje, ¿sí? Que fue un subsidio justamente para reactivar el sector que había sido golpeado por la pandemia, y a lo mejor ese subsidio fue excesivo. Recordemos, un subsidio es déficit fiscal implica emisión implica tarde o temprano inflación, inflación implica que el dólar queda atrasado. Y así es todo un círculo vicioso. Entonces hay que ser cuidadosos cuando uno trata de recompensar a un sector, el impacto en los otros sectores puede ser peor. Claramente. Mariano, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por la claridad también, por supuesto. Gracias a ustedes, adiós. Hasta luego.